Bienvenidos, hijos e hijas. Hoy tengo un mensaje directo de mi Sagrado Corazón para ustedes. Yo, como vuestra madre, he visto los dolores que han pasado, he visto las aflicciones y en este momento quiero comunicarles algo que está por suceder en el mundo. Así que a partir de ahora, estén atentos a mi voz y no se distraigan por nada. En este momento comenzaré a revelar lo que va a suceder. María, como madre de Jesús, fue elegida para un papel único: proteger y cuidar al Hijo de Dios. Este ejemplo de protección se extiende a todos nosotros, sus hijos espirituales. Cuando surge un nuevo desafío, como la llegada de un virus que amenaza nuestra seguridad y salud, es natural buscar refugio en quien nos ama incondicionalmente. Así como María protegió a Jesús durante su infancia, huyendo a Egipto para salvar su vida, ella continúa protegiéndonos hoy, guiándonos a través de los peligros invisibles que pueden rodearnos. Su presencia es un recordatorio constante de que no estamos solos, incluso cuando las circunstancias parecen abrumarnos. Sentimos el abrazo maternal de María cuando nos acercamos a ella en oración. Ella nos envuelve con su manto de amor y cuidado, calmando nuestros corazones afligidos y dándonos fuerzas para enfrentar lo que está por venir. A través de esta conexión, recibimos una paz que solo una madre podría ofrecer. La protección de María, sin embargo, no es solo física, sino también espiritual. Ella nos protege de las tentaciones y de las trampas que pueden alejarnos de Dios. En tiempos de incertidumbre, como este, su orientación es crucial para mantenernos firmes en el camino de la fe y la confianza divina. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. Aunque no podamos ver los peligros espirituales, María siempre está atenta, intercediendo por nosotros y apartándonos de las influencias malignas. Ella es nuestra guardiana, y al entregarnos a su protección, encontramos la seguridad de que nuestras almas están bajo su cuidado. Cuando sentimos miedo o inseguridad, podemos recordar que María está a nuestro lado, siempre dispuesta a protegernos. Su amor maternal no conoce límites, y en su presencia encontramos refugio y consuelo. Que podamos abrirnos a esta protección y confiar plenamente en su cuidado. La sabiduría de María es un faro que ilumina nuestro camino, especialmente en tiempos de confusión e incertidumbre. Ella nos enseña a mirar más allá del miedo y la ansiedad, buscando comprender los designios de Dios detrás de los eventos del mundo, como la llegada de este nuevo virus. Esta sabiduría es un don que ella comparte con todos los que la buscan en oración. En su vida, María mostró una profunda capacidad para discernir lo que realmente importaba. Desde el momento de la Anunciación, cuando aceptó el plan de Dios para ser la madre del Salvador, hasta el Calvario, donde permaneció al lado de Jesús en su sufrimiento, María demostró una sabiduría que trascendía las preocupaciones terrenales. Esta sabiduría divina que posee María está disponible para nosotros. Cuando enfrentamos situaciones desafiantes, como la aparición de un nuevo virus que amenaza al mundo, podemos pedir a María que nos ayude a ver las cosas con los ojos de la fe. Ella nos ayuda a entender que cada evento tiene un propósito mayor,
incluso si es difícil de percibir en el momento. Al meditar sobre la sabiduría de María, somos llamados a cultivar una actitud de confianza en Dios. Ella nos enseña a no buscar respuestas inmediatas o explicaciones fáciles, sino a entregarnos al misterio divino con humildad y paciencia. Esta sabiduría nos libera de la ansiedad y nos llena de paz. La sabiduría de María también nos desafía a actuar con prudencia y responsabilidad. En tiempos de crisis, como la llegada de un virus, estamos llamados a tomar decisiones sabias que nos protejan a nosotros mismos y a los demás. Seguir el ejemplo de María significa escuchar la voz de Dios en medio de la confusión y actuar con discernimiento. Por último, la sabiduría de María nos recuerda que Dios siempre está en control, incluso cuando el mundo parece caótico. Su sabiduría nos ayuda a confiar en que, independientemente de las circunstancias, Dios tiene un plan para nosotros y para el mundo. Que siempre busquemos esta sabiduría en nuestras vidas. La serenidad de María es una cualidad que nos inspira a mantener la calma en tiempos de caos e incertidumbre. En su vida enfrentó muchas pruebas, pero siempre mantuvo una paz interior que trascendía las circunstancias externas. Esta serenidad es un don que podemos cultivar en nuestras propias vidas, especialmente en tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus. María nos enseña que la verdadera serenidad proviene de una profunda confianza en Dios. No permitió que el miedo o la ansiedad la dominaran, incluso ante situaciones difíciles, como la huida a Egipto o la crucifixión de su hijo. Su fe era tan firme que nada podía alterar su paz interior. Al meditar sobre la serenidad de María, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias reacciones al caos a nuestro alrededor. ¿Permitimos que el miedo nos controle o buscamos la paz que viene de confiar plenamente en Dios? María nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Dios y a descansar en su providencia. Esta serenidad no significa pasividad, sino una acción tranquila y confiada. María fue activa en su misión, pero siempre con una paz que reflejaba su confianza en Dios. Nos enseña que podemos enfrentar los desafíos de la vida, como la amenaza de un virus, con una serenidad que nos fortalece y nos capacita para ayudar a los demás. Cuando el caos a nuestro alrededor parece insoportable, podemos recurrir a María, pidiéndole que nos conceda su serenidad. En su presencia encontramos la calma que necesitamos para enfrentar lo desconocido con coraje y fe. La serenidad de María es un convite a vivir con una paz interior que trasciende las circunstancias externas. Al seguir su ejemplo, podemos encontrar esa misma paz en nuestras propias vidas, incluso cuando el mundo parece estar en desorden. Por la extensión de la solicitud, sugiero que continuemos con los próximos temas en partes. ¿Qué te parece? Esto nos permitirá desarrollar cada sección con cuidado, manteniendo la calidad y la profundidad necesarias. María es un refugio seguro para todos los que la buscan, especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre. Su corazón materno está siempre abierto para acoger a sus hijos en momentos de angustia. Cuando el miedo a lo desconocido, como la llegada de un virus, amenaza con abrumarnos, María nos ofrece un abrigo espiritual, donde podemos descansar y encontrar paz. Este refugio no es solo un lugar de consuelo emocional, sino también un espacio de seguridad espiritual. María nos protege, así como protegió a su Hijo Jesús de las amenazas que él enfrentó en su infancia. En sus brazos encontramos la certeza de que no estamos solos, independientemente de las tormentas que enfrentamos. Buscar refugio en María es un acto de confianza. Significa entregarle nuestras ansiedades, miedos y preocupaciones, confiando en que ella intercede por nosotros ante Dios. Sabemos que ella comprende nuestros dolores y, como una madre amorosa, desea aliviar nuestros sufrimientos. Al refugiarnos en ella, experimentamos un amor que calma nuestras inquietudes. María es también un refugio para nuestras almas, protegiéndonos contra las influencias negativas que pueden desviarnos del camino de la fe. En tiempos de incertidumbre, como los que vivimos, ella nos ayuda a permanecer firmes en nuestra caminata espiritual, alejándonos de las distracciones y peligros que puedan llevarnos a perder la fe. Cuando nos encontramos desamparados o desorientados, María nos invita a buscar refugio en ella. En su presencia encontramos el consuelo y la seguridad que nuestros corazones anhelan. Ella nos envuelve en su manto de protección,
asegurándonos que, a pesar de los desafíos, todo estará bien bajo su vigilancia. Por último, el refugio que María nos ofrece es un lugar de sanación. En tiempos de dolor y sufrimiento, podemos acudir a ella y encontrar alivio para nuestras heridas emocionales y espirituales. Ella nos acoge con ternura y compasión, ofreciéndonos la fuerza necesaria para continuar nuestra jornada, incluso en medio de la adversidad. María nos enseña la importancia de mantener una conexión constante con lo divino, especialmente en tiempos de crisis. Su vida fue un ejemplo de intimidad profunda con Dios, una relación de entrega total y confianza. Al reflexionar sobre su vida, somos llamados a fortalecer nuestra propia conexión con Dios, reconociendo que, en tiempos de dificultad, es esta relación la que nos sostendrá. Esta conexión con lo divino nos ofrece una perspectiva diferente sobre los desafíos que enfrentamos. Cuando surge un nuevo virus, trayendo miedo e incertidumbre, María nos enseña a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y ver la mano de Dios obrando en medio de todo esto. Nos recuerda que, detrás de cada evento, hay un propósito divino que, muchas veces, solo se entenderá en el tiempo adecuado. Al acercarnos a María, somos invitados a profundizar nuestra vida de oración. La oración es el camino que nos lleva a esta conexión con Dios, y María es nuestra guía en este proceso. Ella nos enseña a rezar con el corazón, a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos los motivos por los que estamos pasando por determinadas pruebas. La vida de María estuvo marcada por momentos de profunda meditación y contemplación. Ella guardaba todas las cosas en su corazón y reflexionaba sobre ellas a la luz de la voluntad de Dios. En tiempos de crisis, como los que vivimos con la llegada de un nuevo virus, María nos invita a hacer lo mismo. Reflexionar sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor y buscar discernir lo que Dios desea enseñarnos a través de estas experiencias. Además, María nos recuerda la importancia de mantener una vida sacramental activa. A través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, fortalecemos nuestra conexión con lo divino y recibimos las gracias necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Ella nos invita a participar activamente en la vida de la Iglesia, donde encontramos apoyo y renovación espiritual. Por último, María nos llama a confiar en que, a través de nuestra conexión con Dios, estamos capacitados para enfrentar cualquier adversidad. Ella nos anima a no alejarnos del camino de la fe, sino a acercarnos aún más a Dios, que es nuestra fuerza y refugio en todos los momentos de la vida. María nos enseña la importancia de cultivar la paciencia y la esperanza, especialmente en tiempos de prueba. Su vida estuvo marcada por momentos en los que tuvo que esperar pacientemente el cumplimiento de los planes de Dios, confiando en que, en el tiempo adecuado, todo se revelaría. Esta paciencia es algo que todos estamos llamados a imitar, especialmente cuando enfrentamos lo desconocido, como la llegada de un nuevo virus. La paciencia de María no era una resignación pasiva, sino una confianza activa en la providencia de Dios. Ella sabía que, incluso si los planes de Dios eran misteriosos y a menudo difíciles de entender, siempre eran para el bien. Así María nos invita a confiar en que por más larga que sea la espera, Dios está trabajando en nuestras vidas y en el mundo de maneras que a menudo no percibimos. Esta paciencia también está profundamente ligada a la esperanza. María nunca perdió la esperanza, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Ella esperó con confianza la resurrección de su Hijo, y esa esperanza fue recompensada. En tiempos de crisis, como la aparición de un nuevo virus, María nos llama a mantener viva la llama de la esperanza en nuestros corazones. La paciencia que María nos enseña es una virtud que nos ayuda a enfrentar las pruebas con serenidad. Muchas veces deseamos respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero María nos recuerda que algunas cosas solo pueden comprenderse con el tiempo. Ella nos anima a ser pacientes con nosotros mismos, con los demás y con los planes de Dios, confiando en que todo ocurrirá en el momento adecuado. María también nos enseña la importancia de ser pacientes con los demás, especialmente en tiempos de crisis. Cuando el miedo y la ansiedad invaden a las personas, podemos sentir la tentación de perder la paciencia, pero María nos recuerda ser comprensivos y compasivos, ofreciendo el mismo tipo de paciencia que deseamos recibir.
Por último, María nos recuerda que la paciencia y la esperanza van de la mano. La esperanza nos da la fuerza para ser pacientes, mientras que la paciencia nos mantiene firmes en la esperanza. Al imitar a María, aprendemos a esperar con confianza y alegría el cumplimiento de las promesas de Dios, sabiendo que, en el tiempo adecuado, Él nos traerá la paz y la sanación que tanto deseamos. María es una presencia consoladora en nuestras vidas, especialmente en los momentos de mayor dolor e incertidumbre. Su corazón materno está siempre listo para acoger, trayendo consuelo y alivio cuando nos sentimos abrumados por los desafíos del mundo. En tiempos de crisis, como con la llegada de un nuevo virus, María nos ofrece su abrazo cariñoso, donde podemos encontrar paz y consuelo. Así como estuvo al lado de Jesús durante su pasión y muerte, María permanece a nuestro lado en nuestros momentos más difíciles. Ella sabe lo que es sufrir y por ello comprende nuestros dolores y angustias. Al acudir a ella, encontramos una madre que conoce nuestras aflicciones y está dispuesta a darnos el consuelo que tanto necesitamos. El consuelo que María nos ofrece no es solo emocional, sino también espiritual. Ella nos ayuda a encontrar sentido y propósito en medio del sufrimiento, guiándonos a confiar en Dios y en sus planes para nosotros. Su presencia nos calma, trayéndonos de vuelta a la certeza de que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más difíciles. Cuando nos sentimos perdidos o abrumados por las preocupaciones del mundo, María nos invita a volvernos hacia ella. En su compañía podemos desahogar nuestras preocupaciones, sabiendo que ella nos escucha con atención y compasión. Su consuelo nos da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto. Además de consolarnos, María también nos anima a ser fuentes de consuelo para los demás. Así como ella es una presencia reconfortante en nuestras vidas, estamos llamados a llevar esa misma paz y consuelo a quienes nos rodean. En tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus, podemos ser instrumentos de consuelo, ayudando a otros a encontrar esperanza y alivio. Por último, la presencia consoladora de María nos recuerda que no estamos solos. Incluso cuando el mundo parece caótico, tenemos una madre que siempre está a nuestro lado, lista para consolarnos y guiarnos. Al recurrir a María, encontramos la fuerza y la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío con confianza y serenidad. María nos enseña la importancia de estar espiritualmente preparados para los desafíos que la vida nos presenta. Su propia vida fue un ejemplo de constante preparación espiritual, desde el momento de la Anunciación hasta la crucifixión de su Hijo. Ella nos muestra que, al estar espiritualmente preparados, somos capaces de enfrentar cualquier adversidad con fe y coraje, incluyendo la llegada de un nuevo virus que amenaza a la humanidad. Esta preparación espiritual comienza con la oración. María nos invita a rezar continuamente, a cultivar una vida de oración que nos mantenga conectados a Dios y fortalecidos para los desafíos que vendrán. Cuando enfrentamos crisis, como la actual, nuestra primera reacción debe ser volver nuestro corazón a Dios en oración, buscando su orientación y fuerza. Además de la oración, María nos enseña la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Dios. En tiempos de crisis, estamos llamados a hacer un examen de conciencia y buscar la reconciliación con Dios, reconociendo nuestras fallas y pidiendo perdón. María, como nuestra Madre, siempre está lista para guiarnos en este camino de conversión y renovación espiritual. La preparación espiritual que María nos enseña también implica la práctica de las virtudes. Al cultivar virtudes como la paciencia, la fe y la caridad, nos volvemos más fuertes espiritualmente y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. María nos inspira a vivir una vida virtuosa, incluso en tiempos de incertidumbre, recordándonos que es a través de las virtudes que crecemos en santidad. Además, María nos llama a confiar plenamente en Dios. La preparación espiritual no es solo una cuestión de esfuerzo humano, sino también de entrega a la providencia divina. María nos enseña a confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y que, por más difíciles que sean los desafíos que enfrentamos, Él siempre estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Por último, la preparación espiritual que María nos enseña nos capacita para ser luces para los demás. En tiempos de crisis, como la llegada de un virus,
Aquellos que están espiritualmente preparados pueden ofrecer consuelo y orientación a quienes están desorientados o con miedo. Al seguir el ejemplo de María, podemos convertirnos en instrumentos de paz y esperanza en el mundo. María es nuestra intercesora fiel ante Dios. Ella, que está tan cerca del corazón de Jesús, intercede por nosotros con gran amor y dedicación. En momentos de crisis, como la llegada de un nuevo virus, podemos recurrir a ella con confianza, sabiendo que llevará nuestras oraciones y preocupaciones directamente al trono de Dios. La intercesión de María es un acto de profundo amor maternal. Ella se preocupa por cada uno de nosotros, así como se preocupó por su Hijo durante su vida terrenal. Al acudir a ella en oración, podemos tener la certeza de que ella está atenta a cada una de nuestras necesidades y que presentará nuestras súplicas a Dios con todo el cariño de una madre. María, como nuestra intercesora, no solo lleva nuestras oraciones a Dios, sino que también nos ayuda a confiar en la respuesta divina. Así como ella confió en el plan de Dios en su propia vida, nos enseña a confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y responderá de la mejor manera posible, incluso si la respuesta no es inmediata o conforme a nuestros deseos. Al meditar sobre la intercesión de María, somos llamados a aumentar nuestra confianza en su ayuda. En tiempos de crisis, como durante la propagación de un nuevo virus, podemos sentir miedo o incertidumbre, pero María nos invita a volvernos hacia ella con confianza, sabiendo que está a nuestro lado, intercediendo por nosotros ante Dios. Además, María nos enseña la importancia de interceder por los demás. Así como ella intercede por nosotros, estamos llamados a rezar por nuestros hermanos y hermanas que están enfrentando dificultades. En tiempos de crisis, nuestras oraciones pueden ser una fuente de consuelo y ayuda para aquellos que están sufriendo o con miedo. Por último, la intercesión de María nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. Tenemos una Madre amorosa que está constantemente intercediendo por nosotros y ayudándonos a alcanzar las gracias que necesitamos. Al confiar en su intercesión, encontramos fuerza, paz y la certeza de que Dios siempre está con nosotros. María es una luz que brilla en las tinieblas, guiándonos en tiempos de oscuridad e incertidumbre. Su vida fue un ejemplo de cómo la luz de la fe puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Cuando el miedo y la confusión amenazan con envolvernos, como con la llegada de un nuevo virus, María nos ofrece su luz, guiándonos de regreso al camino de la esperanza y la confianza en Dios. Esta luz que María nos ofrece no es una luz común, sino la luz de la fe y la confianza en Dios. En su vida enfrentó muchos momentos de oscuridad, como la huida a Egipto y la crucifixión de su hijo, pero nunca perdió la fe. Su confianza inquebrantable en Dios fue la luz que la guió a través de estas pruebas y nos invita a hacer lo mismo. Cuando enfrentamos tiempos de crisis, como la aparición de un nuevo virus, podemos sentirnos perdidos o desorientados. María nos invita a mirar hacia ella y seguir su luz, que nos guía de regreso al camino de la fe y la confianza en Dios. Su presencia es una fuente de esperanza y nos ayuda a ver más allá de las circunstancias inmediatas, vislumbrando el plan más grande de Dios. Además, la luz de María nos ayuda a discernir la verdad en medio de la confusión. En tiempos de crisis es fácil ser influenciado por el miedo o por información errónea, pero María nos ayuda a distinguir lo que es verdad y lo que realmente importa. Su luz nos guía hacia la verdad de Dios y nos aleja de las mentiras y engaños que pueden desviarnos del camino de la fe. La luz de María también nos inspira a ser luces para los demás. Así como ella brilla en nuestras vidas, estamos llamados a reflejar esa luz hacia los otros, especialmente en tiempos de crisis. Podemos ser fuentes de esperanza, consuelo y orientación para aquellos que están perdidos o temerosos, mostrándoles el camino de regreso a Dios. Por último, la luz de María nos recuerda que, por más oscuras que sean las circunstancias a nuestro alrededor, la luz de Dios siempre brilla. Al seguir el ejemplo de María, podemos enfrentar cualquier oscuridad con confianza, sabiendo que su luz nos guiará de regreso al camino de la fe y la esperanza. María es un ejemplo de fe para todos nosotros. Su vida estuvo marcada por una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias a su alrededor eran difíciles de comprender. En tiempos de crisis,
Como la llegada de un nuevo virus, María nos muestra que la fe en Dios es el ancla que nos mantiene firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Desde el momento de la Anunciación, María demostró una fe extraordinaria. Cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, no dudó, sino que respondió con confianza: «Hágase en mí según tu palabra». Esta respuesta de fe es una invitación para todos nosotros. Confiar en los planes de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. María nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas o miedos, sino la confianza en Dios a pesar de ellos. En su camino enfrentó muchas situaciones desafiantes: la huida a Egipto, la pérdida del niño Jesús en el templo, la crucifixión de su hijo. Pero nunca perdió la fe. Ella nos muestra que, en tiempos de incertidumbre, nuestra fe puede sostenernos y guiarnos. Esta fe inquebrantable de María nos inspira a poner nuestra confianza en Dios, especialmente cuando enfrentamos lo desconocido, como un nuevo virus. Ella nos recuerda que Dios está en control y que, incluso en las circunstancias más difíciles, Él tiene un plan para nosotros. Podemos seguir el ejemplo de María y confiar en que, en el tiempo adecuado, Dios nos dará las respuestas y soluciones que necesitamos. Además, María nos invita a vivir nuestra fe de manera activa. Su fe no era solo una creencia pasiva, sino una confianza que la llevó a actuar. Nos llama a hacer lo mismo, a vivir nuestra fe en nuestras acciones diarias, ayudando a los demás y confiando en Dios en cada momento de nuestras vidas. En tiempos de crisis, esta fe activa nos da el valor para ser luz para los demás. Por último, María nos recuerda que la fe es un regalo precioso que debemos nutrir. Así como ella guardaba todas las cosas en su corazón y meditaba sobre ellas, estamos llamados a profundizar nuestra fe a través de la oración, la meditación y la lectura de la palabra de Dios. Al seguir su ejemplo de fe, encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío con confianza en Dios. María es nuestra compañera fiel en las pruebas. Así como estuvo al lado de Jesús en sus momentos más difíciles, ella también está con nosotros en nuestras propias pruebas, ofreciéndonos su apoyo maternal y su presencia amorosa. Cuando enfrentamos desafíos, como la amenaza de un nuevo virus, podemos confiar en que María está a nuestro lado, caminando con nosotros en cada paso de la jornada. La vida de María estuvo llena de pruebas. Desde el momento en que aceptó ser la madre de Jesús, enfrentó desafíos y dificultades que pusieron a prueba su fe y confianza en Dios. Sin embargo, en cada uno de esos momentos se mantuvo firme, confiando en que Dios estaba con ella. Su fidelidad en las pruebas es un ejemplo para todos nosotros. Cuando nos sentimos solos o abrumados por los desafíos de la vida, María nos recuerda que no estamos solos. Siempre está a nuestro lado, lista para ofrecernos su consuelo y apoyo. Al recurrir a ella en oración, encontramos una madre amorosa que comprende nuestras penas y está lista para ayudarnos a cargar nuestras cargas. María también nos enseña que las pruebas son parte de nuestro camino espiritual. En lugar de evitarlas, nos anima a enfrentarlas con valentía y confianza en Dios. Así como ella permaneció fiel en medio de sus propias pruebas, estamos llamados a hacer lo mismo, confiando en que Dios está con nosotros y que nos dará la fuerza que necesitamos. Además de consolarnos en nuestras pruebas, María también nos desafía a crecer espiritualmente a través de ellas. Nos invita a ver las dificultades como oportunidades para profundizar nuestra fe y confianza en Dios. Al enfrentar los desafíos con valentía y fe, nos volvemos más fuertes espiritualmente y más capaces de ayudar a los demás. Por último, María nos recuerda que, en todas las pruebas, hay esperanza. Así como ella permaneció fiel hasta el final y fue recompensada con la resurrección de su Hijo, también podemos tener la certeza de que, al mantenernos firmes en nuestra fe, seremos recompensados. María es nuestra compañera fiel en cada paso del camino, guiándonos y fortaleciéndonos en medio de las dificultades. María nos enseña el valor del silencio sagrado. En un mundo lleno de ruido y distracciones, nos invita a cultivar momentos de silencio y contemplación, donde podemos escuchar la voz de Dios. Cuando enfrentamos tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus,
Este silencio sagrado se vuelve aún más importante, ya que es en él donde encontramos la paz y la orientación que necesitamos. La vida de María estuvo marcada por momentos de silencio y meditación. Las Escrituras nos dicen que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Este ejemplo nos muestra que el silencio es esencial para nuestra vida espiritual. Al apartarnos del ruido del mundo y entrar en el silencio, podemos reflexionar sobre las acciones de Dios en nuestras vidas y discernir su plan para nosotros. El silencio de María no era una ausencia de acción, sino una actitud de escucha y contemplación. En medio de los desafíos y pruebas, sabía que era importante detenerse y escuchar la voz de Dios. Este mismo silencio nos ayuda a encontrar claridad y discernimiento en tiempos de incertidumbre, como el surgimiento de un nuevo virus. Además de ayudarnos a escuchar la voz de Dios, el silencio también nos permite entrar en contacto con nuestros propios corazones. En el silencio podemos examinar nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas, ofreciéndoselos a Dios. María nos enseña que, al cultivar momentos de silencio, podemos encontrar paz interior, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. El silencio sagrado también nos prepara para la acción. Así como María meditaba en silencio antes de actuar, estamos llamados a hacer lo mismo. En tiempos de crisis es fácil sentirse tentado a actuar impulsivamente, pero María nos recuerda la importancia de primero escuchar a Dios y luego actuar de acuerdo con su voluntad. Por último, el silencio sagrado de María nos enseña a confiar en Dios. Cuando el ruido del mundo nos hace dudar o temer, el silencio nos devuelve a la confianza de que Dios está en control. Al seguir el ejemplo de María y cultivar el silencio sagrado, encontramos la paz y la fuerza para enfrentar cualquier desafío con serenidad y confianza en Dios. María es el mayor ejemplo de obediencia al plan divino. Desde el momento de la Anunciación, cuando dijo sí al ángel, se entregó totalmente a la voluntad de Dios, incluso sin comprender completamente lo que eso significaba. Su obediencia nos enseña a confiar en los planes de Dios para nosotros, especialmente en tiempos de incertidumbre, como el surgimiento de un nuevo virus. Esta obediencia no era ciega o pasiva, sino una entrega activa y confiada a la voluntad de Dios. María sabía que, por más misteriosos que fueran los caminos de Dios, siempre llevaban al bien. Nos invita a hacer lo mismo, confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. María nos muestra que la obediencia a Dios es una fuente de libertad. Al entregarnos completamente a la voluntad de Dios, encontramos la verdadera paz y alegría. Incluso cuando enfrentamos dificultades o desafíos, como la amenaza de un nuevo virus, podemos tener la certeza de que Dios está en control y que nos guiará por el camino correcto. Además, María nos enseña que la obediencia a Dios requiere valentía. Decir sí a Dios a menudo significa ir en contra de lo que el mundo espera de nosotros o enfrentar desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, María nos muestra que, al obedecer a Dios, estamos capacitados para superar cualquier obstáculo, porque Él siempre está con nosotros. La obediencia de María también nos enseña la importancia de ser humildes. Ella reconocía que no comprendía todos los planes de Dios, pero confiaba en que Él sabía lo que era mejor. Este ejemplo nos invita a abandonar nuestro deseo de controlar todo y a confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que no podemos ver. Por último, la obediencia de María nos inspira a seguir los caminos de Dios, incluso cuando parecen difíciles. Al seguir su ejemplo, encontramos la fuerza para decir sí a Dios en todas las circunstancias, confiando en que, al entregarnos a su voluntad, Él nos guiará hacia la plenitud de la vida y de la paz. María es un modelo de pureza para todos nosotros. Su vida fue un ejemplo de pureza de corazón, mente y espíritu, y ella nos invita a buscar esa misma pureza en nuestras vidas. En tiempos de crisis, como el surgimiento de un nuevo virus, María nos recuerda la importancia de mantener nuestros corazones puros, alejándonos del miedo, el egoísmo y las influencias negativas que pueden desviarnos del camino de la fe. La pureza de María no se limitaba solo a una vida libre de pecado, sino también a su completa entrega a Dios.
Ella vivía en total armonía con la voluntad divina, sin permitir que las preocupaciones terrenales la alejaran de su misión. Este ejemplo de pureza nos desafía a vivir nuestras vidas de manera similar, poniendo a Dios en primer lugar y evitando las distracciones que pueden alejarnos de nuestra verdadera vocación. En tiempos de incertidumbre, como con la llegada de un nuevo virus, es fácil dejarnos llevar por el miedo y la preocupación. Sin embargo, María nos enseña que la verdadera pureza proviene de un corazón confiado en Dios. Ella nos invita a purificar nuestros corazones de cualquier miedo o ansiedad, confiando en que Dios está en control y que Él cuidará de nosotros en todas las circunstancias. La pureza de María también está profundamente ligada a su humildad. Ella reconocía que toda su fuerza y virtud provenían de Dios y que sin Él no podría hacer nada. Este ejemplo nos enseña la humildad de depender enteramente de la gracia de Dios para mantener nuestros corazones puros y orientados hacia el bien. María también nos recuerda que la pureza es una virtud que debe ser cultivada diariamente. Al volvernos hacia Dios en oración y buscar vivir de acuerdo con sus mandamientos, estamos purificando nuestros corazones y acercándonos más a Él. En tiempos de crisis, esta pureza de corazón nos da la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades con valentía y fe. Por último, la pureza de María es un llamado a buscar la verdadera santidad. Al seguir su ejemplo, podemos vivir nuestras vidas con pureza de corazón, alejándonos de todo lo que nos separa de Dios y acercándonos cada vez más a su presencia amorosa. María es a menudo llamada puerta del cielo, porque es a través de ella que recibimos el mayor regalo que Dios nos dio, Jesús Cristo. Ella fue elegida para ser el canal por el cual el Salvador entró en el mundo, y sigue siendo el canal por el cual recibimos las gracias de Dios. En tiempos de crisis, como con la llegada de un nuevo virus, María nos invita a acercarnos a Dios a través de ella, confiando en que, como nuestra Madre, nos guiará hacia el cielo. La metáfora de María como la puerta del cielo nos recuerda que es a través de ella que encontramos un camino más cercano a Dios. Su papel como intercesora y madre espiritual nos ayuda a entender que incluso en tiempos de incertidumbre, ella siempre está dispuesta a guiarnos hacia la presencia de Dios, donde encontramos paz y consuelo. Al reflexionar sobre María como esa puerta hacia el cielo, somos invitados a meditar sobre nuestra propia jornada espiritual. Así como Jesús vino al mundo a través de María, nosotros también podemos ir a Él a través de ella. Su presencia en nuestra vida espiritual nos recuerda que el cielo no es un lugar distante, sino un estado de comunión con Dios que podemos experimentar ahora, a través de la oración y la confianza en su providencia. María nos enseña que la vida eterna no es algo que esperamos solo después de la muerte, sino algo que podemos comenzar a vivir ahora, al buscar una vida de santidad y comunión con Dios. Ella nos invita a pasar por esta puerta y entrar en la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades e incertidumbres que enfrentamos. Además, María nos recuerda que el cielo es nuestro verdadero hogar. En tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus, es fácil concentrarnos en las preocupaciones terrenales, pero María nos desafía a mirar más allá de las circunstancias actuales y mantener nuestros ojos fijos en el objetivo final, la vida eterna con Dios. Por último, María nos anima a llevar a los demás con nosotros a través de esta puerta hacia el cielo. Así como ella nos guía hacia Dios, estamos llamados a guiar a los demás, especialmente a aquellos que están perdidos o temerosos. Al seguir su ejemplo, podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a encontrar el camino hacia Dios y vivir sus vidas con fe y esperanza. María es un modelo de esperanza en medio del sufrimiento. En su vida, enfrentó muchas penas y pruebas, desde el momento en que escuchó la profecía de Simeón hasta el día en que vio a su hijo ser crucificado. Sin embargo, en medio de todo este sufrimiento, María nunca perdió la esperanza. Su confianza en Dios permaneció inquebrantable y nos enseña a mantener esa misma esperanza en tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus. La esperanza de María no era una esperanza basada en circunstancias externas, sino en su confianza en el plan de Dios. Sabía que, incluso cuando las cosas parecían sombrías, Dios estaba trabajando para el bien.
Esta confianza nos inspira a mantener nuestra esperanza, incluso cuando enfrentamos dificultades o incertidumbres, sabiendo que Dios está en control y que Él nos guiará más allá del sufrimiento. Cuando el sufrimiento se convierte en parte de nuestra vida, como en tiempos de crisis, podemos sentir la tentación de perder la esperanza o de concentrarnos solo en las dificultades. Sin embargo, María nos recuerda que la verdadera esperanza es una virtud que nos lleva a mirar más allá de las circunstancias actuales y confiar en que Dios tiene un plan más grande para nosotros. La esperanza de María también nos desafía a ser pacientes en medio del sufrimiento. Ella no solo confiaba en el plan de Dios, sino que también esperaba pacientemente el tiempo de Dios. Este ejemplo nos enseña que, incluso cuando no entendemos por qué estamos sufriendo, podemos confiar en que, en el tiempo adecuado, Dios traerá la sanación y la redención. Además, María nos enseña que la esperanza no es solo para nosotros, sino también para los demás. En tiempos de crisis, estamos llamados a ser fuentes de esperanza para aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor. Así como María fue una fuente de consuelo y esperanza para los discípulos después de la muerte de Jesús, estamos llamados a ser luces de esperanza para quienes nos rodean. Por último, María nos recuerda que, en medio del sufrimiento, siempre hay la promesa de resurrección. Así como ella fue testigo de la resurrección de su Hijo, también podemos tener la certeza de que por más difícil que sea el sufrimiento que enfrentamos, Dios nos llevará a la victoria. Al seguir el ejemplo de María, encontramos la fuerza para mantener viva nuestra esperanza, incluso en las circunstancias más sombrías. María nos llama constantemente al arrepentimiento y a la conversión. En sus apariciones a lo largo de la historia, como en Fátima y Lourdes, nos recuerda la necesidad de volvernos a Dios con corazones arrepentidos, especialmente en tiempos de crisis. Cuando enfrentamos desafíos como la llegada de un nuevo virus, María nos invita a hacer un examen de conciencia y a buscar la reconciliación con Dios, reconociendo nuestras fallas y pidiendo perdón. El arrepentimiento al que María nos llama a vivir no es solo un acto de contrición, sino una transformación profunda del corazón. Ella nos enseña que el arrepentimiento genuino es un retorno al amor de Dios y un deseo de vivir de acuerdo con sus mandamientos. Esta invitación al arrepentimiento es especialmente importante en tiempos de incertidumbre, pues nos recuerda poner nuestra vida espiritual en orden y acercarnos a Dios con sinceridad. Además de llamarnos al arrepentimiento, María también nos ofrece su ayuda como madre amorosa. Ella sabe que, por nuestra propia fuerza, somos débiles e inclinados al pecado, pero nos anima a confiar en la gracia de Dios para transformar nuestros corazones. Al recurrir a María en oración, encontramos en ella una intercesora que nos ayuda a acercarnos a Dios y a buscar un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento que María nos invita a vivir también es un llamado a la humildad. Reconocer nuestras fallas y pecados requiere que abandonemos nuestro orgullo y nos pongamos ante Dios con corazones contritos. María nos enseña que, al hacerlo, encontramos la verdadera paz y renovación espiritual. Además, María nos recuerda que el arrepentimiento es un proceso continuo. No es algo que hacemos una vez y luego olvidamos, sino una práctica diaria de volver nuestro corazón a Dios. En tiempos de crisis, como la aparición de un nuevo virus, estamos llamados a renovar nuestro compromiso con Dios diariamente, pidiendo su misericordia y buscando vivir de acuerdo con su voluntad. Por último, María nos recuerda que el arrepentimiento nos lleva a la verdadera libertad. Al arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos hacia Dios, encontramos la paz que viene de estar en armonía con Él. Esta paz nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que estamos en las manos amorosas de Dios. María nos invita a la vigilancia espiritual constante. En tiempos de crisis e incertidumbre, como la llegada de un nuevo virus, esta vigilancia se vuelve aún más crucial. Nos enseña a estar siempre atentos a los signos de los tiempos, sin ser dominados por el miedo, sino con corazones listos para responder al llamado de Dios. La vigilancia espiritual es una práctica que nos ayuda a estar preparados para cualquier desafío que pueda surgir. María vivió su vida en un constante estado de prontitud espiritual. Desde el momento de la Anunciación, cuando recibió el llamado para ser la madre del Salvador,
hasta los momentos finales de su vida, siempre estuvo atenta a la voz de Dios. Esta actitud de vigilancia nos inspira a estar siempre listos para escuchar lo que Dios nos pide, incluso en tiempos de gran incertidumbre. La vigilancia espiritual implica la práctica constante de la oración. María nos invita a mantener una vida de oración activa y profunda, pues es a través de la oración que permanecemos conectados a Dios y atentos a su voluntad. En tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus, la oración se vuelve aún más importante, pues nos ayuda a discernir lo que realmente importa y a confiar en que Dios está en control. Además de la oración, la vigilancia espiritual también nos llama a vivir en un estado de constante conversión. María nos enseña que debemos estar siempre dispuestos a cambiar nuestras vidas y a acercarnos más a Dios. En tiempos de crisis, estamos llamados a examinar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. La vigilancia espiritual también nos ayuda a ser prudentes en nuestras acciones. María nos enseña que, al estar espiritualmente vigilantes, podemos tomar decisiones más sabias y discernir lo que es mejor para nosotros y para los demás. En tiempos de crisis, como la llegada de un virus, esta prudencia espiritual nos ayuda a actuar con responsabilidad y a cuidar de nosotros mismos y de los demás. Por último, María nos recuerda que la vigilancia espiritual es un llamado a permanecer firmes en la fe, incluso en medio de las dificultades. Al mantener nuestros ojos fijos en Dios y permanecer vigilantes en nuestra vida espiritual, somos capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. La vigilancia espiritual nos prepara para vivir de acuerdo con los planes de Dios, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. María es un ejemplo perfecto de misericordia y compasión. Su vida fue marcada por un profundo amor hacia los demás, especialmente hacia los pobres, afligidos y sufrientes. En tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus, María nos llama a practicar la misericordia y la compasión en nuestras propias vidas, cuidando de los que están a nuestro alrededor y ofreciéndoles el consuelo y apoyo que necesitan. La misericordia de María es un reflejo de la misericordia de Dios. Ella nos recuerda que, así como Dios es misericordioso con nosotros, estamos llamados a ser misericordiosos con los demás. En tiempos de crisis, como la actual, esta misericordia se manifiesta en nuestras acciones de solidaridad, ayuda mutua y cuidado por los más vulnerables. María nos desafía a vivir esta misericordia en nuestras palabras y acciones diarias. La compasión de María es una respuesta al sufrimiento de los demás. Ella estuvo al lado de Jesús en sus momentos de mayor dolor y continúa estando a nuestro lado en nuestros propios momentos de sufrimiento. En tiempos de crisis, María nos invita a mostrar esta misma compasión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están más afectados por la crisis. Su compasión nos enseña a ser sensibles a las necesidades de los demás y a ofrecer nuestro apoyo de manera práctica y amorosa. Además de animarnos a practicar la compasión hacia los demás, María también nos enseña a ser misericordiosos con nosotros mismos. En tiempos de crisis, podemos sentir la tentación de juzgarnos duramente o sentir culpa por nuestras limitaciones. Sin embargo, María nos recuerda que la misericordia comienza en nuestros propios corazones, con la aceptación de nuestras debilidades y el deseo de acercarnos más a Dios. La misericordia de María también nos desafía a perdonar a los demás. En tiempos de incertidumbre, como la llegada de un nuevo virus, el miedo y la ansiedad pueden generar conflictos y malentendidos. María nos enseña que, para vivir plenamente la misericordia, debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos han herido y a buscar la reconciliación con los demás. Por último, María nos recuerda que la misericordia y la compasión son actos de amor que transforman el mundo. Al practicar estas virtudes, nos convertimos en instrumentos de paz y sanación, especialmente en tiempos de crisis. María nos invita a ser ejemplos vivos de misericordia y compasión, ayudando a aliviar el sufrimiento de los demás y a llevar luz a las situaciones más difíciles. María nos enseña la importancia de acoger a los frágiles y vulnerables. En su vida siempre demostró un cuidado especial por los más necesitados, comenzando con la acogida de Jesús, el Hijo de Dios, en su vientre. En tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus,
María nos llama a abrir nuestros corazones a aquellos que están sufriendo, acogiéndolos con amor y compasión. La acogida de María es un ejemplo de amor incondicional. Ella no hizo distinciones ni juicios, sino que acogió con cariño a todos aquellos que acudieron a ella en busca de ayuda. Este ejemplo nos desafía a hacer lo mismo en nuestras propias vidas, especialmente en tiempos de crisis. María nos invita a abrir nuestros corazones y ofrecer apoyo, consuelo y esperanza a todos los que están en necesidad. La acogida de los frágiles que María nos enseña va más allá de las palabras. Es un llamado a la acción. En tiempos de crisis, como el surgimiento de un nuevo virus, estamos llamados a cuidar de los más vulnerables, sean ancianos, enfermos o marginados. María nos enseña que el verdadero acogimiento implica no solo palabras de consuelo, sino también acciones concretas que demuestren nuestro amor y cuidado. María también nos recuerda que todos nosotros, en algún momento, somos frágiles y necesitamos acogida. Ella nos enseña a ser humildes al reconocer nuestras propias debilidades y a buscar la acogida de Dios y de los demás. Al hacer esto, somos capaces de acoger a los demás con más empatía y compasión. Además, la acogida de los frágiles que María nos enseña es un reflejo del amor de Dios. Al acoger a los vulnerables, estamos demostrando el amor de Dios en acción. María nos recuerda que, al cuidar de los más necesitados, estamos sirviendo a Cristo, que se identifica con los más pequeños y desamparados. Por último, María nos inspira a hacer de la acogida de los frágiles una parte permanente de nuestras vidas. En tiempos de crisis, como la llegada de un virus, este llamado se vuelve aún más urgente, pero es algo que debemos cultivar siempre. Al seguir el ejemplo de María, estamos llamados a ser un faro de amor y acogida para todos los que crucen nuestro camino, especialmente aquellos que más necesitan cuidado y compasión. María nos recuerda constantemente nuestra fragilidad humana y la necesidad de confiar en la gracia de Dios. En su propia vida, experimentó momentos de vulnerabilidad e incertidumbre, pero siempre confió en que Dios estaba con ella, guiando cada paso. En tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus, esta recordatoria de nuestra fragilidad se vuelve aún más evidente, y María nos invita a volvernos hacia Dios en busca de fuerza y protección. La fragilidad humana que María nos recuerda no es una debilidad que temer, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios. Ella nos enseña que es precisamente en nuestra debilidad donde encontramos la fuerza de Dios. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, somos capaces de abrir nuestros corazones para recibir su gracia y su ayuda en tiempos de necesidad. Además de recordarnos nuestra propia fragilidad, María también nos enseña a ser pacientes y comprensivos con las debilidades de los demás. En tiempos de crisis, como el surgimiento de un nuevo virus, es fácil sentirse frustrado o impaciente con las limitaciones de los demás. Sin embargo, María nos invita a ser compasivos y a reconocer que todos, en algún momento, somos frágiles y necesitamos apoyo. El recordatorio de nuestra fragilidad humana también nos desafía a vivir con humildad. María nos enseña que, al reconocer nuestras limitaciones, podemos acercarnos más a Dios y permitir que Él nos guíe. En tiempos de crisis, como la llegada de un virus, esta humildad nos ayuda a confiar en que Dios está en control y que Él cuidará de nosotros en todas las circunstancias. Además, la fragilidad humana que María nos recuerda nos llama a vivir con un corazón abierto a la misericordia de Dios. Ella nos enseña que, por más frágiles que seamos, el amor de Dios siempre es mayor y su gracia es suficiente para sostenernos. En tiempos de incertidumbre, podemos confiar en que, a pesar de nuestra debilidad, Dios siempre está con nosotros, listo para fortalecernos. Por último, María nos recuerda que la fragilidad humana es una oportunidad para crecer en confianza y entrega a Dios. Al reconocer nuestras limitaciones, estamos llamados a abandonar nuestro deseo de control y a confiar más plenamente en Dios. En tiempos de crisis, como el surgimiento de un nuevo virus, esta entrega se vuelve aún más crucial, ya que nos ayuda a descansar en la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La fragilidad que María nos recuerda no es motivo de desesperación, sino un camino hacia la gracia.
Dios opera maravillas en nuestras debilidades, y María nos invita a permitir que Él haga lo mismo en nuestras vidas. Al seguir su ejemplo, podemos enfrentar cualquier crisis con confianza, sabiendo que, a pesar de nuestra fragilidad, Dios siempre está presente, sosteniéndonos con su fuerza. María nos guía hacia la curación espiritual, especialmente en tiempos de gran desafío. En momentos como la llegada de un nuevo virus, la curación que más necesitamos no es solo física, sino espiritual. María, que conoce profundamente los dolores humanos, nos invita a buscar la curación de nuestras almas, reconciliándonos con Dios y con nuestros hermanos, y cultivando una vida de fe y amor. La curación espiritual que María nos ofrece comienza con la reconciliación. Ella nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar el perdón de Dios. Este perdón es el primer paso hacia la verdadera curación, ya que nos libera de las cadenas que nos alejan de Dios y nos permite vivir en armonía con su voluntad. En tiempos de crisis, como la llegada de un nuevo virus, esta curación espiritual se vuelve aún más importante, pues nos ayuda a enfrentar las dificultades con un corazón puro y renovado. Además de buscar la reconciliación con Dios, María nos invita a buscar la reconciliación con los demás. La curación espiritual implica el perdón y la reconciliación en nuestras relaciones. En tiempos de crisis, como el surgimiento de un virus, estamos llamados a sanar heridas emocionales y espirituales, perdonando a quienes nos han herido y buscando la paz en nuestras interacciones con los demás. María también nos recuerda que la curación espiritual es un proceso continuo. No es algo que sucede de una vez, sino un camino que recorremos a lo largo de nuestras vidas. Al seguir su ejemplo de vida en oración y devoción, somos invitados a cultivar diariamente la curación espiritual, permitiendo que Dios trabaje en nuestros corazones y nos transforme de adentro hacia afuera. Además, la curación espiritual que María nos ofrece implica la transformación de nuestras actitudes y comportamientos. Ella nos llama a vivir de manera más amorosa, compasiva y generosa, especialmente en tiempos de crisis. Al practicar estas virtudes, no solo encontramos la curación para nuestras propias almas, sino que también ayudamos a sanar las heridas espirituales de quienes nos rodean. Por último, María nos recuerda que la verdadera curación espiritual proviene de nuestra unión con Dios. Al acercarnos a Dios en oración y sacrificio, encontramos la paz y la curación que tanto necesitamos. En tiempos de crisis, como la llegada de un virus, esta unión con Dios nos fortalece y nos capacita para enfrentar cualquier desafío con un espíritu renovado y sanado. María nos llama a la unidad, especialmente en tiempos de crisis. La llegada de un nuevo virus ha traído muchas divisiones y tensiones al mundo, pero María nos recuerda la importancia de permanecer unidos como hijos de Dios. Nos invita a superar las barreras que nos dividen y a trabajar juntos por el bien común, cultivando un espíritu de fraternidad y solidaridad. La unidad a la que María nos invita a vivir comienza con la unidad en nuestras familias. Ella nos enseña que la familia es el núcleo más importante de la sociedad y que, en tiempos de crisis, debemos apoyarnos mutuamente y fortalecer nuestros lazos familiares. Al cultivar la unidad en nuestras familias, somos capaces de enfrentar los desafíos con más fuerza y valentía. Además, María nos llama a la unidad dentro de la Iglesia. En tiempos de crisis, es fácil alejarnos de la comunidad de fe, pero María nos recuerda que es en la Iglesia donde encontramos el apoyo espiritual y la fuerza para continuar nuestra jornada. Nos invita a permanecer unidos en oración y devoción, buscando juntos la presencia de Dios en medio de las dificultades. La unidad que María nos enseña también se extiende a la comunidad en general. En tiempos de crisis, como el surgimiento de un nuevo virus, estamos llamados a trabajar juntos como comunidad, ayudando unos a otros y cuidando a los más vulnerables. María nos recuerda que, al permanecer unidos, podemos enfrentar cualquier desafío con más eficacia y compasión. María también nos enseña que la unidad es un reflejo del amor de Dios. Al vivir en unidad con los demás, estamos demostrando el amor de Dios en acción. En tiempos de crisis, esta unidad se vuelve aún más necesaria, ya que es a través de ella que encontramos la fuerza para superar las dificultades y llevar luz a las situaciones más sombrías.